importante porque es la prevención de la recaída, que es el temor que muchas familias manifiestan, que es cuando los pacientes pues llegan a la casa y cuando estamos hablando precisamente del consumo de sustancias psicoactivas. Prevención por recaída de sustancias psicoactivas. Y a solicitud del doctor Ramón, y antes de darle paso a Bernardo, mientras yo voy proyectando la presentación, qué bueno que encendamos las cámaras y que simplemente tengamos este momento así especial del saludo, de encender las cámaras, de vernos. Muchos conocen a Bernardo porque acompaña a todos sus pacientes muy bien, a todas las familias. Y bueno, y los que me conocen, pues que soy el comunicador social de Clínica Servid. Entonces, ahora sí, para que no más preámbulos, entonces ya le damos la más cordial bienvenida a Bernardo con este tema tan interesante como lo es la prevención de recaídas por consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, vamos a encender la cámara un momentico antes de iniciar. Ya están todos ahí encendiendo las cámaras, Bernardo. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya Bernardo, ya está lista la presentación. Familias, recuerden mantener sus micrófonos apagados, recuerden no activar ninguna otra herramienta de la plataforma de Zoom y recuerden que vamos a tener un momento de intervención por parte de nuestro psicólogo y más adelante un momento de interlocución para que ustedes vayan manifestando todas esas inquietudes. Entonces, Bernardo, buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches. Nuevamente, qué bueno compartir este espacio pues con todas las familias y también con otros profesionales que nos acompañan a través de esta plataforma. A ver, yo creo que nos decidimos hacer este tema de prevención de recaídas porque es fundamental, no solamente a través del proceso, sino que también es fundamental debido a la época del año la cual estamos atravesando. Pues sabemos también que diciembre es un mes de muchas situaciones de riesgo, de muchas reuniones familiares, de muchas reuniones de tipo social, de muchas invitaciones. Entonces yo creo que desde ahí es que empieza este tema de las recaídas a ser fundamental, teniendo en cuenta pues también la época del año. Aunque siempre para la persona con algún problema de adicción, siempre es un buen momento para recaer. Pero antes de iniciar, digamos, con esas pautas de prevención de las recaídas, yo quiero hacer hincapié eh, en un tema muy pequeño que es la adicción como tal. Entonces, a ver, la adicción es un proceso que restringe la voluntad y disminuye la libertad de una manera gradual, afectando el cerebro, la personalidad, el ambiente e incluso lo más profundo del ser humano, que es su espiritualidad. Para muchos científicos, la adicción es una enfermedad biopsicosocial. Para otros, es un trastorno mental que incide en las demás dimensiones del ser humano. Sin embargo, lo que es claro es que no es un invento, ni una fantasía, ni un castigo de Dios, ni una debilidad moral. Esto de acuerdo a Efraín Martínez del 2019. Incluso este tema de prevención de las recaídas está basado en el libro Prevención de Recaídas de Efraín Martínez como tal. Entonces, miren qué bonito, ¿cierto? Pero también qué duro, porque sabemos que el proceso de la adicción o la enfermedad como tal restringe la voluntad y disminuye la libertad de la persona adicta. Entonces, desde ahí quería pues como traer a colación este concepto que me pareció muy bonito y también muy impactante. También sabemos pues que impacta todas las esferas del ser humano, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, porque de allí dependen muchas otras dificultades de la persona que tiene algún tipo de adicción. Entonces ya con respecto a este concepto, ya vamos a empezar en realidad qué es una recaída, ¿cierto? Pasarla, John, porfa, para que las familias vean, vayan teniendo en cuenta todo el proceso de recaída. Entonces, digamos que la recaída, igual que la recuperación, la recaída es un proceso. Ah, Efraín pues la experiencia propia nos ha demostrado que la recaída no llega de la noche a la mañana. No, la recaída es un proceso, digamos, es un caminito que se va abonando con muchas veces con pequeñas acciones, con pequeñas actitudes, con pequeños comportamientos que hacen que el proceso de recaída
sea de manera gradual y que sea de manera progresiva. Debemos entender que las personas no recaen de un momento a otro, que primero va generando una serie de cambios. Estos cambios son de tipo emocional y comportamentales. Y mire, hace referencia también a la pérdida de la libertad, llegando nuevamente al consumo. Mire, por ahí lo importante de ese primer concepto que les daba de adicción y con respecto a la libertad. Y de aquí es que esa libertad se va restringiendo y nos va llevando también a unos pensamientos, a unas emociones y a unos comportamientos que van afectando ese proceso de recuperación, que van afectando también ese proceso en el cual se transcurrió mucho tiempo para lograr una estabilidad. Entonces, asimismo, esa recaída empieza también un proceso. Esta recaída puede reducirse, ojo a esto, a días, meses o años. Esto depende también de la calidad del proceso que se haya realizado. Como lo decía anteriormente, el proceso de recaída no es de un día para otro, ¿no? Pueden presentarse muchos días, pueden presentarse meses o años para, para llegar a la recaída. Entonces, así vemos también que ese proceso también muchas veces es muy doloroso y muy tormentoso para el paciente que lo vive. Pero pilas, no solamente para el paciente, sino también para la familia, porque dentro del proceso de recuperación hay unas expectativas y hay unas sensaciones de bienestar. Entonces, cuando la persona recae, es volver a andar un camino tormentoso a partir del consumo. Listo. Otro es que de acuerdo a Martínez, con Martínez, lo normal en una persona que se está recuperando de una adicción es que se viva procesos de recaída. Si no vive procesos de recaída, sencillamente tal vez nunca tuvo una adicción. Sin embargo, yo lo aclaraba y es muy bueno hacer la aclaración, y es que esto no puede convertirse en excusa para recaer. Y también es de resaltar que la recaída no implica que se retorne al consumo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no implica que se retorne al consumo, porque como lo decía anteriormente, tiene muchas actitudes y muchos comportamientos asociados. Entonces, digamos que la persona puede estar en un estado de depresión o puede presentar algunos comportamientos como algunos hurtos, puede presentar comportamientos como irritabilidad, como agresión, como eh, el aislamiento social. Y estos comportamientos no implican como tal una recaída en el consumo. Pero, ojo a esto, si son síntomas y si son signos de alarma para la recaída en el consumo. La recaída entonces es un proceso que finaliza con la vuelta al uso adictivo y al estilo de vida que se había cambiado. Mire, muchas veces dentro de los procesos de recaída se manifiestan, ay, es que a él primero se levantaba y tendía la cama, últimamente no lo está haciendo. O cuando estaba en el proceso de recuperación, estaba realizándose acciones de autocuidado, por ejemplo, el cepillarse los dientes, el bañarse diariamente, el alimentarse a unas horas adecuadas. Pero cuando inicia ese camino de recaída, muchos de estos hábitos y rutinas también empiezan a modificarse. Como lo digo, no tiene que llegar al proceso de consumo, pero sí son síntomas y de alerta frente al mismo. Y voy a presentar esta diapositiva para tener en cuenta dentro del proceso, y es que para dar, digamos, como un pequeño break para mirar a ver si hay dudas o si hay, digamos, alguna aclaración frente al tema. Para tener en cuenta dentro del proceso de recaída, es un proceso en el cual se desarrolla paso a paso, el cual finaliza en el consumo adictivo. Rey, por favor, la siguiente diapositiva. Es un proceso el cual se desarrolla paso a paso, el cual finaliza en el consumo adictivo. Segundo aspecto fundamental, es progresiva. Una vez la persona se acostumbra a estar en una fase del proceso, es más fácil que siga avanzando a la siguiente. Otra premisa, es sutil y engañosa. Algunas situaciones se normalizan o se olvidan del proceso. Incluso el riesgo de consumo se minimiza. Cuarta, es diagnosticable. Se puede saber en qué fase se encuentra, ¿sí? La otra premisa es puede detenerse. Como es un proceso, se puede detener y modificar las acciones. Y por último, es reversible.
se puede retornar al proceso de recuperación, obviamente. ¿Por qué? Porque los dos son procesos. Y el proceso de recuperación no significa, ¿cierto?, que tiene un final. El proceso de recuperación es de toda una vida. El proceso de recuperación es enfocado en todas esas acciones de la vida cotidiana que nos permiten el bienestar individual, familiar y colectivo. Entonces, puede haber un retorno a ese camino de la recuperación. Entonces, miren, ya lo había dicho, es un proceso. El otro es progresivo. Entonces, también lo había dicho, no se recae de un día para otro. Son esas acciones, son esos comportamientos y son esas actitudes las que van marcando ese camino nuevamente al consumo. Este tercero, perdón, me parece a mí muy bonito y que por lo general no se tiene a veces en cuenta. Es sutil y engañoso, ¿cierto? Y dentro de los procesos algunas situaciones se normalizan o se olvidan. Y aquí yo creo que muchas personas en recuperación creemos que porque estamos, o creen que porque están en 3, 4 meses sin consumir, ahí termina el proceso y terminan desertando. No, eso es un mecanismo engañoso, ¿cierto? Creer que ya estamos listos. Entonces, como estamos listos, vamos a visitar al amigo, vamos a visitar a la persona que consume, vamos a visitar a los familiares que cada 8 días se reúnen y celebran, digamos, a través del consumo de licor muchas veces. Entonces lo normalizamos y decimos, no, es que a mí no me va a pasar nada. No, es que yo ya estoy en un proceso y yo soy inmune a eso. No, toda la persona en recuperación tiene factores de vulnerabilidad. Todas las personas en un proceso de recuperación pueden recaer. Listo, y eso lo tenemos que tener en claro y en eso nos tenemos que basar y en eso tenemos que trabajarle bastante como paciente, como familia y como equipos psicosociales o como equipos de apoyo. Es diagnosticable, ya lo decía, es un proceso, se puede saber en qué fase se encuentra. Si estamos en una fase ya muy avanzada, es mucho más, se minimiza también el factor de recaída, sin embargo, se puede presentar. Listo, ¿se puede detectar? Claro, obviamente. La familia puede identificarme, pero fulanito como está de raro, como ha venido cambiando, se puede hacer el señalamiento y se puede retornar pues a ese camino de recuperación. Y como lo decía anteriormente, reversible. Bueno, Freddy, son las 7:21. Yo quiero saber si de pronto en el chat hay alguna pregunta, alguna claridad que se deba aclarar por el momento hasta esto que llevamos. No, todavía no tenemos dudas en el chat, tenemos 87 familias conectadas. Eh, los invitamos a que vayan manifestando de acuerdo a lo que Bernardo les está compartiendo el día de hoy, que vayan manifestando sus inquietudes, sus apreciaciones. Y bueno, yo creo que podemos seguir entonces adelante. A ver, por acá pueden levantar también la mano. Por acá nos dice, se sabe, bueno, espérame que ya por acá están escribiendo. Ramón, ¿se sabe cuál es el inicio del proceso de la recaída? Como lo digo, es un proceso que empiezan a haber cambios a nivel comportamental y a nivel emocional, ¿cierto? Y si hay una etapa inicial frente a ese proceso, y ya lo vamos a ver a continuación, y espero dar respuesta a esta pregunta como tal. ¿Listo? Bueno, hay algo muy importante, Bernardo, y es pedirles a las familias que lo que vayan a manifestar sea desde las generalidades. Recuerden que cada caso, cada paciente es específico. Entonces, les pedimos por favor también, acá está el micrófono activado, y que la idea es que todos podamos aprender. Recuerden que desde Servit, desde cada equipo interdisciplinario, estamos para acompañar esos casos específicos de cada paciente. Pero acá tratemos de no traer los casos puntuales, sino que hagamos preguntas desde las generalidades y que a todos nos sirva para aprender. Bernardo, por acá nos dicen, buenas noches, mi hija de 12 está en hospitalización ambulatoria, su ingreso fue solo por casos mentales y resulta que lleva un mes totalmente rebelde, con mucha permisividad y libertad de parte de su padre. Y ayer me enteré que está fumando cigarrillo y con amistades de edad mayor. Tengo mucho temor por la niña, nunca consumía ni licor ni cigarrillo, tengo mucho temor. Bueno, esos temas también, ¿cierto? Sabemos que son complejos, ¿cierto? Pues está en una etapa también psicoevolutiva de cambio, está en un proceso también seguramente de experimentación.
pero entiendo que la paciente aún está interna, Buenas No, noches. Está en hospitalización parcial. está en hospitalización parcial. Bueno, yo creo que también ahí es importante, ¿cierto? Que se tenga en cuenta los factores de ingreso como tal y se busque asesoría con el equipo que la atiende para dar, digamos, como respuesta a todos esos cambios que se vienen presentando y a todos esos cambios también que se vienen generando a partir, digamos, de esta condición de la relación de la paciente con el establecimiento de las normas por parte de esta figura paterna, ¿cierto? Que puede ayudar bastante en el proceso de recuperación y sí, de recuperación como tal. Muchas gracias. Listo. bueno, Bernardo, por acá nos dicen, esta es una pregunta que es muy general, que todos podemos aprender. Mire qué pregunta tan bien formulada. ¿Qué diferencia hay entre una recaída y una reincidencia? Ante una recaída, ¿es recomendable una nueva hospitalización? Bueno, hay que mirar primero los tipos, digamos, de consumo del paciente, ¿cierto? Los cambios comportamentales que ha venido teniendo el paciente. Es posible muchas veces, ¿cierto? Dentro de los equipos se recomienda que haya una hospitalización, un internamiento, pero por lo general estos suelen ser de menor tiempo o también de menor, pues, sí, de menor tiempo que el proceso en general. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se interna nuevamente a la persona, el equipo, digamos, tratante evalúa si es necesario llevar nuevamente al paciente a la modalidad de internamiento y de aquí se toman las acciones. Entonces yo creo que es principalmente evaluación del equipo tratante, si se requiere una nueva un nuevo internamiento, si se requiere de acuerdo, digamos, como al tipo de consumo o al tipo de recaída como tal, y se evalúa la pertinencia del estar en internamiento. Muchas veces la recaída como tal no implica la reincidencia y no implica la continuidad en el consumo. No son dos aspectos similares. La recaída puede ser que el paciente salió, ¿cierto? Se encontró con unos amigos, se encontró con unos pares consumidores, consumió esa noche, pero vuelve a retornar su proceso de recuperación y vuelve a retornar las pautas y las rutinas que se habían establecido y para nuevamente el consumo. Mientras que la reincidencia es quedarse nuevamente en el consumo y es prolongar también esa etapa de recuperación o ese proceso de recuperación del cual salió y se encuentra, ¿cierto? Pero son dos procesos totalmente diferentes, son dos procesos que habría que evaluar con los equipos si corresponde a una recaída o si corresponde también a la reincidencia en el consumo. Listo, pero por lo general la recaída muchas veces, o el proceso, mejor dicho, perdón, el proceso de reincidencia empieza con un proceso de recaída. Listo. Bueno, Bernardo, ya para continuar con la presentación, por aquí Ángela nos dice, estas sesiones continúan después de terminar el proceso ambulatorio. Nos gustaría continuar en estas importantes charlas para no desconectarnos del todo, para tener herramientas y ayudarlo. Muchas gracias. Pero queremos informarles a las familias que esta sesión académica es abierta para todos los que quieran participar, no solamente para pacientes internos o que están en hospitalización parcial. De hecho, nosotros a través de las redes sociales convocamos cada 8 días. Entonces, a las familias invitarlos que así termine el proceso de internamiento o el proceso de hospitalización parcial, cada 8 días pueden visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, ahí se enteran del tema y ahí compartimos el link para que puedan ingresar. Igual también pueden visitar nuestro canal de YouTube, que ahí van quedando registradas todas nuestras sesiones académicas. Ahora sí, Bernardo, puedes entonces continuar con la presentación. Listo, bueno, por favor la siguiente diapositiva que ya voy a empezar a responder de manera más concreta, ¿cierto? El proceso de recaída como tal, que da respuesta a esa pregunta que nos hacía el paciente o el familiar del paciente. Mire, es que la persona con problemas de adicción que ha realizado un proceso de cambio experimenta muchas cosas en su vida y debe adaptarse nuevamente al mundo. Como les decía ahorita, es un proceso de cambio, es un proceso, es un camino, va por etapas.
pero empiezan también a ver en el proceso de recaída una etapa inicial. Y ese proceso de recaída inicia primero con un cambio. Y es que el proceso de recaída se inicia a partir de un cambio generado por acontecimientos vitales. Estos acontecimientos vitales son 4 aspectos muy importantes que se deben de tener en cuenta. Mire, y el primer aspecto es relevante positivo, y es un hecho significativo con gran importancia o un beneficio con una alteración emocional. Por ejemplo, este aspecto positivo es un paciente que va y se gana, digamos, hizo un chance y se lo ganó, ¿cierto? Eso es un factor. Lo positivo es que se gana una platica, ¿cierto? Pero muchas veces, como se tiene la concepción, puede ser un factor positivo para la recaída, porque eso nos ayuda a incrementar el riesgo. Un evento positivo, digamos, hubo un matrimonio en la familia y se fueron y celebraron. Lo positivo es el matrimonio, ¿cierto? Pero de allí, entonces salieron, se fueron para la fiesta y dentro de la euforia, dentro de la alegría, el paciente dijo, no, pues esto hay que celebrarlo. ¿Y cómo lo celebramos? Pues tomémonos uno, y ese uno abrió esa ventana también nuevamente del consumo. Entonces, miren que son aspectos positivos que van marcando y van teniendo eh, una repercusión significativa para la recaída. El B es un irrelevante positivo, hecho de aparente importancia que induce acumulaciones de sucesos satisfactorios y refuerza el endiosamiento y la sobreseguridad de la persona con problemas de con problemas de adicción. ¿Esto qué quiere decir? Que son, digamos, pequeñas acciones que va teniendo el paciente como puntos positivos y lo llevan a la sobreseguridad, lo que les decía ahorita. No, es que yo estoy muy bien, es que yo me puedo ir para donde fulano, yo me puedo ir para donde cierta persona, yo me puedo ir, yo ya no tengo ese problema de la adicción. Entonces, yo ya puedo frecuentar a los amigos que frecuentaba algo, yo ya no tengo yo ya no tengo esas dificultades del consumo. Entonces, es sobre seguridad del paciente. Y yo creo que la sobreseguridad va afectando grandemente y va abonando el camino para el proceso de recaída, ¿sí? Entonces, mire que también hay unos aspectos relevantes negativos, y es que el hecho significativo como de gran importancia que afecta negativamente al sujeto. Aquí, por ejemplo, vemos una pérdida afectiva, eh, una pérdida afectiva importante. Otro es que, por ejemplo, el paciente perdió el empleo. eh, entonces, digamos, esos son esos eventos de tipo emocional que afectan emocionalmente a la persona, pero tienen una condición negativa. Aquí muchas veces también, no, es que perdí el año escolar, perdí un semestre en la universidad, entonces se va refugiando, digamos, como en esos elementos que lo llevan, digamos, a ese proceso de recaída. También es irrelevante negativo. Y mire este qué importante. Hecho aparente poca importancia que induce acumulaciones estresantes. Y es que muchas veces el adicto tiene 1000 motivos para volver al consumo. Por ejemplo, un día lluvioso o un día muchas veces también que haga sol, ¿cierto? Entonces son esas polaridades dentro del consumo que van afectando la estabilidad y van haciendo también o que van contribuyendo a ese proceso de recaída. Entonces, que el tráfico está pesado, es que nadie me quiere, es que, ¿cierto? Es que todos me abandonan, o bueno, así va generando ese camino de impacto para volver nuevamente al consumo. Aquí cabe recordar que estos factores pueden ser generadores de estrés, ansiedad, angustia, desazón e incertidumbre. Además, puede afirmar que el proceso de cambio es la vida misma, donde lo importante no es lo que pasa, sino lo que pasa. Pero más allá de lo que pasa, es cómo lo interpreto y cómo le doy el significado. Entonces, aquí muchas veces, no, es que a mí se me murió el gato, ¿sí? Pero este tampoco se le murió el gato, pero para la persona dueña del gato puede ser muy significativo. Entonces, mire que no podemos generalizar, no podemos darle el mismo valor emocional a las situaciones, no podemos darle también el mismo valor
sentimental a lo que pasa, sino cómo lo interpreto y cómo le doy los significados a esas situaciones que pueden generar un cambio y que pueden generar ciertos facultades o cierto proceso de recaída. En el segundo elemento de estos del proceso de recaída se encuentra la negación. Y es que el segundo paso del proceso de recaída consiste en una negación de las alteraciones emocionales producidas por los sucesos vitales que experimenta la persona. La negación se encuentra relacionada a comportamientos tales como, mire, lo que les decía ahorita, poca o ninguna comunicación referente al suceso activador. Y esto hace mucha referencia también a lo que la pregunta que nos hacían ahorita, si puede identificar el proceso de recaída. Claro, es que son procesos. Y cómo, digamos, esa comunicación también puede verse afectada con los integrantes de la familia, con los integrantes del núcleo de apoyo que van acompañando. Otro elemento de la negación es la minimización o racionalización del suceso vital. C, las conductas impulsivas. Aquí las conductas impulsivas están marcadas también por aquello que pasa a nivel comportamental y que están dando un significado también a ese proceso de recaída. Y como lo decía ahorita, eh, por ejemplo, el paciente está comiendo más, ¿cierto? El paciente viene con una exacerbación de la sexualidad, entonces viene presentando conductas de masturbación con poca inhibición emocional. Como también lo decía, puede trasladarse, puede suceder porque está presentando algunas conductas de hurto, porque puede presentar, pero estos hurtos no son ocasionales, sino que son muy significativos en el contexto escolar o en el contexto social. Eh, de evasión constante. Entonces, dejan de trabajar, de asistir al trabajo, están durmiendo mucho. Muchas veces una acción social positiva, como por ejemplo el deporte en exceso, eso nos puede indicar también, digamos, como una evasión constante, porque la persona prefiere estar 8 horas en un gimnasio a estar, digamos, realizando sus actividades que pueden generar algún riesgo. Y la son las actividades de descarga emocional. Entonces, aquí en estas descargas de actividades de descarga emocional, entonces que presenta la habilidad emocional, presenta enojo, eh, mm, presenta mucha alegría, mucha euforia, presenta, porque muchas veces la alegría es positiva, ¿cierto? Pero los procesos de recaída hay que tenerla siempre muy presente porque, como lo decía ahorita, puede convertirse en un suceso relevante positivo que afecte la estabilidad emocional. Y el tercer componente de este proceso de recaída es la labilidad emocional, que dice que la etapa de inicio finaliza con la variabilidad del estado de ánimo, acompañada por una posible pérdida ocasional del sentido de la existencia. Esta labilidad puede manifestarse en estados de confusión y poca identificación emocional, como yo le decía ahorita, la alegría, eh, la euforia, demasiada tristeza, demasiada anedonia, demasiada irritabilidad, pueden ser identificaciones de esa labilidad emocional. Quiero hacer un paréntesis aquí por si de pronto hay alguna duda, si fui claro, si he ido respondiendo también a esas preguntas que tenían dentro de este proceso. Bueno, Bernardo, vamos a mirar por acá en el chat. Nos dice Viviana, si un paciente trabaja pero sale todos los días y volvió a tener sus antiguas malas compañías y está empezando a recaer, ¿cuándo buscar ayuda para que vuelva a su internamiento? A ver, que esté, digamos, buscando o que esté, digamos, frecuentando esas compañías consumidoras, no significa realmente que haya una necesidad de internamiento. Pero como lo decía ahorita y le hacía la claridad, es un factor de riesgo y es un factor de demasiado de, de poner en peligro su proceso de recuperación. Entonces yo creo que lo más adecuado es que se hagan los respectivos
encuadres y dé la orientación desde el equipo tratante para prevenir estas situaciones también de riesgo relacionadas con los pares consumidores. Bueno, podemos continuar. Ah, bueno, Bueno, acá veo otra pregunta. En caso de las adicciones a juegos, ¿el proceso de recaída es el mismo? Estamos ahí hablando de ludopatía. vea, la ludopatía tiene unas condiciones, a mí me parece que son, yo diría que son incluso atípicas dentro del proceso de adicción, aunque no deja de ser menos grave, pero lo que pasa es que la adicción o la ludopatía muchas veces no deja un rastro, sino de tipo económico, más que todo. Entonces, digamos, es tremendamente impactante a nivel económico, pues este tipo de adicción, pero que implica o que sí requiere hacer también los ajustes y también son procesos de recaída que se dan de la misma manera que en el consumo de sustancias, porque también hay alta minimización del impacto que eso tiene y también hay unas conductas significativas dentro de ese proceso. Entonces, en el proceso de los juegos, de la ludopatía, también se requiere y también es bastante significativo estar alerta a esos cambios. Sabemos también que el factor económico ahí es demasiado importante y que debe de haber un control mucho más estricto desde, por ejemplo, el manejo del dinero y el manejo de todo esto que tiene que ver con lo económico. Bueno, Bernardo, por acá hay más preguntas. Reinaldo dice, ¿cuándo buscar ayuda o internamiento si uno ve que la persona... Ah, bueno, esa ya la hicimos. Mm, bueno, no. ¿Cuándo buscar ayuda o internamiento si uno ve que la persona dejó de trabajar y no se mantiene en casa y está irritable todo el tiempo, pero no hay seguridad de qué tanto sea el consumo? Esta pregunta es una pregunta bastante compleja para responder, ¿cierto? Porque hay unos aspectos ahí también que se deben de tener en cuenta y son, por ejemplo, las edades de los pacientes, ¿cierto? Como lo decía anteriormente, el tipo de consumo que presenta el paciente. Entonces es compleja, ¿cierto? Y más cuando ya de pronto se ha transitado un proceso de recuperación y la persona realmente no lo ha asumido como tal y no ha tenido la suficiente voluntad para la interrupción definitiva del consumo. Entonces es demasiado complejo esa pregunta porque se busca el internamiento y la familia busca el internamiento, ¿cierto? Pero ¿acaso el paciente también es consciente de que lo necesita? ¿El paciente realmente quiere volver a transitar el camino de la sobriedad? Entonces es difícil responderla porque son muchas las variables. Es diferente, digamos, cuando se trata de un menor de edad, que hay unas condiciones por parte de la familia que sí deben de velar por el bienestar. Entonces ya como equipo psicosocial se toma la decisión de internamiento, ¿cierto? Pero es bastante compleja esa pregunta. Y además, si el paciente, por ejemplo, cuando el paciente está en hospitalización parcial, eh, eh, se aplica desde los equipos tratantes la respectiva la persuasión para que el paciente con recaída tome o se llegue, digamos, al proceso de internamiento. Pero si no está también en el proceso de acompañamiento institucional, si no está en ese camino de acompañamiento por parte de los equipos, es muy difícil que el paciente retorne nuevamente eh, a esto del proceso. Y ya tendría que ver, hay muchos aspectos ya muy internos del paciente que realmente le pase algo o que quiera asumir realmente el proceso de cambio y por sí solo retorne al proceso. Bueno, Bernardo, por Listo. acá había una pregunta de Ana Elena que dice, buenas noches. ¿Cuándo se identifica que el acudiente o familia están pasando por un proceso de recaída, que está demasiado alerta o protegiendo? ¿Cómo es el manejo normal para cada parte? Me imagino que cada parte es paciente y familia en ese proceso de la recaída. A ver,
A ver, perdón, me perdí un poquito. La voy a leer nuevamente, Bernardo. Sí, por favor. Bueno, Ana Milena nos dice, buenas noches, cuando se identifica que el acudiente o familia están en ese proceso de recaída, que está demasiado alerta o protegido, ¿cómo es ese manejo normal para cada parte? Bueno, me imagino, Bernardo, que es cómo es el manejo tanto para la familia como para el paciente cuando están viviendo nuevamente ese proceso de recaída. Bueno, sí, obviamente, mire, si volvemos ahorita a lo que planteaba con respecto al proceso de recaída, recordemos que hay unas acciones de tipo negativo y de tipo positivo que pueden afectar el proceso de recaída, ¿cierto? Si volvemos a ese proceso de recaída, recordemos que hay eventos relevantes positivos que pueden afectar y pueden llevar nuevamente al consumo, o pueden haberse esos eventos relevantes negativos que también pueden marcar el proceso. Pero yo creo que la familia como tal, es que el proceso también dentro de esto no es solamente del paciente, sino que también son a nivel familiar esos cambios que se van trazando como familia para la estabilidad en sí y para tener esas herramientas que permitan la vinculación de los integrantes y hacer las modificaciones también en el contexto familiar para la recuperación. Y por eso es que nosotros insistimos y por eso es que nosotros vamos también a brindando esas pautas de confianza, vamos también, digamos, marcando o trazando, digamos, esas rutas también muchas veces en una simple acción, por ejemplo, pues, que el paciente puede usar ciertas redes sociales que pueden ser influyentes en el proceso de recuperación o pueden ser influyentes en el proceso de, de recaída. Entonces yo creo que no hay un punto medio, porque todo, ¿cierto? Nos debe llevar a estar alertas y todo nos debe llevar también como a estar envueltos en el proceso de cambio. Entonces, como lo digo, el proceso de cambio no es solamente del paciente, sino también de las familias. Y muchas veces la familia que sobreprotege no está haciendo el proceso de cambio, porque existen miedos, obviamente, dentro de la familia, pero realmente ese miedo con la sobreprotección sí será suficiente para que el paciente no recaiga o se puede convertir en una acción también que dé vuelta al consumo, ¿cierto? Entonces, yo creo que a un punto en medio es que buscar la familia y debe buscar los pacientes a través de los equipos de intervención para mirar, ¿cierto? Esas etapas en las cuales se encuentra. Bueno, Bernardo, por acá León Darío nos dice, muy interesante, clara y concisa la exposición de Bernardo. Me gustaría saber si estas sesiones quedan grabadas y podemos tener acceso a la grabación y al contenido tan importante de las diapositivas. Muchas gracias por hacernos sentir apoyados y acompañados siempre en este duro proceso. Bueno, como lo manifesté hace un momento, estas sesiones quedan registradas en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ingresar después de cada sesión a la semana siguiente pueden encontrar esta sesión que Bernardo nos está compartiendo el día de hoy y pueden encontrar muchas más de las que ya hemos realizado. Listo, bueno, para continuar, existe una etapa del desarrollo. En esta etapa, el proceso de recaída se consolida de manera evidente e implica, uno, regresión, vuelven las conductas del pasado, la persona se identifica con discursos sobre el consumo, manifiesta a través, por ejemplo, de los portes corporales, vestimentas, que está haciendo o que está retornando nuevamente a esa etapa de consumo. Se manifiesta a partir de comportamientos como deshonestidades, mentiras, agresión, irritabilidad emocional, pero varía de persona a persona. Algunos vuelven a escuchar algún tipo de música que invoca el pasado o frecuentan sitios de riesgo. Mira, esto responde también a un poco, digamos, como a esas manifestaciones que nos daban o esas preguntas que nos hacían ahorita. La regresión en sí a esa etapa de desarrollo es porque la persona ya está muy comprometida con el consumo. Y aquí es donde se presenta, digamos, un alto factor de riesgo, porque, y como lo decía ahorita, diciembre es muy propicio de esto, ¿cierto? Porque entonces empiezan a haber un montón de recuerdos, que entonces fulanito, que entonces fulanita, entonces visitábamos a X, visitábamos a Y, hacíamos la parranda, estábamos allá, ¿cierto? Entonces mire que estos son factores también que van siendo propicios para esa regresión. Listo. Hay otro aspecto aquí, es fenómeno de bola de nieve y el vaso de agua.
y es que en esto se empieza a afectar las diferentes áreas de desarrollo de su vida cotidiana. Aquí ya lo anticipaba ahorita, es que se van perdiendo, eh, eh, se van afectando las áreas de desarrollo de su vida cotidiana, se pueden presentar rupturas con familiares y amigos o dificultades en su entorno laboral y social, y todo se vuelve como un problema, ¿cierto? Ay, que es donde X, ay, no, qué pereza, que entonces vamos a hacer tal otra cosa, no, entonces qué pereza, entonces mire que se vuelve, digamos, como ese fenómeno de bola de nieve que cada vez va aumentando y va creciendo y va incrementando todos los factores de riesgo. Y el tercero es una ruptura de parámetros, y que en esta ruptura de parámetros hay una ruptura con la falta de disciplina y la constancia, lo que marca el riesgo ante la recaída. Y es un factor percibida, que es la puerta de entrada al nuevo consumo. Entonces, mire que esto no actúa solo, y mire que vamos comprendiendo también todas las preguntas, porque aquí, en esta etapa de desarrollo, es donde se da la respuesta y donde tiene mucho que ver con aquello que nos manifestaban ahorita. Claro, hay unas etapas y hay unos eventos muy significativos. Entonces, la regresión es el fenómeno o la nieve o el vaso de agua, y hay una ruptura de parámetros. Aquí, digamos, hay una evidente manera de manifestarse también una recaída. Listo. Y en esta, y ya la última, que es la etapa de desenlace, esta etapa es la decisiva para volver al consumo. Se han roto los sistemas de apoyo familiar y social, se rompe con el compromiso de abstención. Y aquí hay un aspecto muy importante, o son cuatro aspectos, que son autoengaños, violación de la abstinencia, reincidencia y recaída, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este autoengaños se minimizan los sentimientos de culpa y de fracaso. Este autoengaño afecta el lóbulo frontal del cerebro, que es la encargada de procesos como control de emociones, racionamiento, solución de problemas y control de impulsos. Mire, el autoengaño es, no, yo puedo estar aquí con los amigos, pero no va a pasar nada, ¿cierto? Es un autoengaño muy frecuente. O yo puedo ir a tal sitio solo y yo no me demoro, es otro autoengaño. La violación de la abstinencia, se rompe la abstinencia y el consumo ya es una realidad. En muchas ocasiones se inicia con el consumo de una sustancia legal como el alcohol. Mire, ese rompimiento, esa violación de la abstinencia, por lo general empieza con una droga o una sustancia de tipo legal, como es el alcohol. Por eso, el primer factor, ¿cierto?, que estamos llamados a prevenir es el consumo de licor, ¿cierto? Porque el consumo de licor abre muchas ventanas de ese recuerdo en el consumo que lleva a otros. Y ya como tal, la reincidencia, en algunos casos el consumo no se da de manera prolongada, sino que se experimenta el control sobre el consumo, pero esto es una falsa sensación de control y de autoengaño. O sea, que de la recaída pasamos a la reincidencia. Mire que, como lo decía ahorita, esa reincidencia se da de manera prolongada y ya es, digamos, la continuidad en el consumo y el factor, digamos, como se está marcando ya el retorno al consumo. Y la cuarta, que es la recaída, en este punto de retorno a los hábitos de consumo con la misma frecuencia e intensidad. Se pierde el control y la compulsión de consumo asume su lugar en la vida de la persona. Es de resaltar que en muchas ocasiones la etapa de residencia no se presenta y las personas llegan directamente al consumo. El proceso de recaída significa un alto impacto a nivel individual, familiar y social. Y a nivel emocional hay unas implicaciones complejas que en algunas ocasiones complejizan el retornar el proceso de recuperación. Listo. Entonces, ya como dato final, para responder de pronto algunas preguntas, para estas épocas de diciembre, recordemos que una fiesta puede terminar con el proceso de recuperación. Uno no es realmente uno y este puede abrir las puertas a la recaída. Evitemos visitar familiares o amigos consumidores. Dejémonos acompañar por los familiares que nos quieren acompañar positivamente en el proceso de recuperación. Es diciembre y se pueden experimentar diferentes emociones, pero estas no son el motivo para consumir. Esto es, Bueno, digamos, más o bueno, menos, este tema de las recaídas es complejo, es muy amplio y seguramente tendremos posibilidades de profundizar más adelante. bueno, Bernardo, pues por acá hay una única pregunta, ojalá pues la podamos resolver. Mi esposo tiene trastorno bipolar afectivo y por mucho tiempo está bien, es eléctrico, automotriz, arregla carros de los mejores y le va muy bien, pero cuando se enferma de bipolaridad debe esperar a aliviarse. Sí, esto ya es un trastorno, ¿cierto? Que tiene unos fuertes cambios y tiene bastantes implicaciones también a nivel emocional, y también tiene unos impactos también en el modo relacional, en el modo en cómo se interactúa.
y obviamente pues por tratarse de un trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Requiere también, digamos, del acompañamiento continuo a partir del sistema y a partir de los médicos tratantes. Bueno, ya son las 8 de la noche, ya pues tenemos que ir despidiendo, doctor Ramón. No sé si usted quiera dar sus apreciaciones finales acerca de esta exposición que nos ha traído hoy nuestro especialista Bernardo Ángel Tobón. Muchas gracias, Fred, muchas gracias, Bernardo, por esta completa exposición. Palabras finales, decirles a nuestros queridos familias que los procesos de recaída son, como bien lo dice, son procesos que son progresivos, que son sutiles y engañosos, que son diagnosticables de manera temprana, por lo tanto se puede detener, se puede parar esa recaída y, por supuesto, es reversible. Segundo, me parece muy claro lo que Bernardo nos ha hablado en torno a que la recaída es cuando la persona sale a consumir. En cambio, la reincidencia es cuando ya se queda en el consumo. Esto es más prolongado y ahí entonces es más complejo. Tercero, me parece muy importante, viene esta conferencia donde asistieron más de 100 familias, que hay gente nueva que está en estas charlas y gente que acaba de llegar a un proceso que es quizás por primera vez un proceso de entendimiento de las adicciones, pero también están llegando y ya se les está capacitando en torno a lo que tiene que ver con las recaídas. ¿Por qué? Porque es que estos temas requieren un proceso muy complejo de entendimiento de lo que está sucediendo en torno a la persona con la adicción. Y finalmente, cuarto, recalcamos algo que siempre decimos, Bernardo, que tú lo has dicho muy bien, es el alcohol, la principal sustancia, es casi el deslizadero frente al que posteriormente se puede dar el consumo de otras sustancias. Invitarlos a que vean los videos por YouTube que tenemos ya previamente grabados y decirles que hemos contratado un experto en comunicaciones que nos va a colaborar durante estos primeros meses del año en organizar los contenidos que tenemos publicados para seleccionar los mejores y dejarlos. Les deseo una feliz noche. Gracias, Freddy. Gracias, Bernardo. Hasta luego.